entregar el trabajo, el proyecto, más que el trabajo sería el proyecto. Ese proyecto, según las fechas, tenemos un foro en 15 días, entonces uno dice, para el lunes tener los equipos armados, y apenas armemos equipos, sobre los equipos se reparten como unas tareas, unos proyectos. 15 días después empezaría toda la semana, una semana de foros, porque ese proyecto, recuérdense que está para entregar dentro de un mes. Entonces también como para que ustedes tengan atención, ¿cierto? Entonces tenemos esa tarea. Como para dentro de 8 días hay examen, entonces también tienen la tarea de aprovecharse en este fin de semana para repasar y mirar a ver qué inquietudes son las que salen. Hay algunos que todavía no manejan bien las funciones, no manejan bien los dominios, entonces sería pues como interesante que lo puedan revisar. Cuéntame, voy a detener la presentación para poder mirar quién me habla. Dime. Una pequeña pregunta con el trabajo escrito. Tengo dudas ya con el punto 2b. Ya tengo todos los demás resueltos y nomás me falta eso, pero me estoy entendiendo más o menos bien. ¿Es de acuerdo a qué curva? ¿A la curva tangente, secante, cotangente o qué? A la función, tú tienes una función definida y necesitas hallar la recta tangente a un punto de esa curva. Entonces lo que necesitas es acercamientos a ese punto, es lo que necesitas. ¿Qué pasa con los puntos? Que los puntos son muy separados comparado con lo que realmente necesitas. Eso es lo que está pasando ahí. Entonces necesitamos que no te vayas a acercar con una distancia de 0.5 ni con una distancia de 0.2, sino con una distancia de .0001 o .0002 o .0005. O sea, eso es lo que usted necesita hacer. Hoy, por ejemplo, podría aterrizar uno la tarea, creo que con esta sería la del 30, no 23, sino 30 de septiembre. De pronto podría, no, esta sí es la del 23. Esta no me interesa, era que estaba revisando qué habíamos hecho para poder entonces ir cuadrando un documento de clase. Por acá, entonces escúcheme pues las tareas primero. Entonces tenemos unas tareas pendientes. Para el lunes necesito entonces que formen equipos de máximo 4 personas, ¿sí? Formar grupos de máximo... pero pensé que sí. Espérate, supuestamente pensé que sí, pero seguro me quedé con ustedes en la ¿qué? En la pantallita esa que me da Cisco con todos los nombres. Entonces tenemos unas tareas, es más, voy a poner esto bien grandote, hoy estoy como ciega. Pero es que es verdad que yo lo que hago es aquí aumentarles a este lado, se nota que no he aumentado. Tareas, entonces formar grupos de máximo 4 personas. Entre esas 4 personas, o digamos que escogimos 2, escogimos 3, entonces entre los 4 o los 3 me van a elegir un líder. Elegir líder. Elegir quién lidera el grupo. Porque entonces la idea es que con la persona líder, a la persona líder se le encargaría, se le entrega, o sea, se le manda por correo a la persona que lidera el proyecto. Esto es elegir quién lidera. Esto es para repartir los temas del proyecto. Sí, la idea es trabajar en grupos, ¿cierto? La idea es trabajar en grupos.
Entonces no vale que usted me diga, profe, yo voy a trabajar solo. Trate por lo menos de trabajar con alguien más. O sea, solo no, porque el proyecto es un proyecto para desarrollar la competencia de trabajo en grupo. Entonces, para que tengan en cuenta eso. Entonces, tan siquiera pues usted con otro. Si usted es el que va a liderar, entonces, bueno, convenza al otro de que lo deje liderar. Vale. Para el lunes, esto sería formar grupos, elegir quién lidera y eso para repartir el proyecto. Quien lidere, me va a envía por correo, es más, por correo de interactiva, la formación del grupo, o sea, el grupo, ¿cierto? ¿Qué espero yo tener para el miércoles? Para el miércoles yo ya espero tener todo mi grupo repartido en subgrupos. Es lo que yo espero. ¿Qué va a enviar por correo? Va a enviar el nombre, ¿cierto? El nombre de los integrantes. Entonces, por ejemplo, yo soy la que va a liderar, Sandra Zapata. Yo voy a liderar con José Miguel, que veo que estaba todo sin grupo la vez pasada. Entonces, yo voy a liderar el grupo de José Miguel Colorado y el grupo de David Khaled, por ejemplo, supongamos. Entonces, yo tengo que escribirle a la profe, Sandra, vea, o profe, el grupo que yo estoy formando consta de José Miguel Colorado y de David, y yo que me llamo pues Julianito de tal, y yo Sandra, o Sandra, para su conocimiento, listo. Simplemente eso es lo que necesito que ustedes me formen. Esto para el lunes, ojalá, ¿cierto? Entonces, quien lidera envía por correo, los integrantes el lunes. Ese mismo lunes, inclusive si se puede antes, de hecho por tardar el lunes, si se pudiera antes sería mucho mejor para que el mismo lunes ustedes tengan el proyecto. Entre más demoren en armar el proyecto, más me demoro yo en entregarles pues, el tema. Voy a entregar los proyectos en orden de llegada, ¿cierto? A que nosotros tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 proyectos. El primer grupo que llegue pues va a ser para el tema 1, el segundo que llegue va a ser para el tema 2. Entonces, por eso los voy a recibir en el correo, porque el correo está fechado y está con hora. Entonces, el primero que llegue va a ser el primero, el segundo, el tercero. O sea, en el orden de llegada va a ser la asignación, ¿cierto? Para que estén atentos. Entonces, para que tengamos la asignación de las tareas del proyecto, para que luego no me vayan a decir, profe, es que mira que nos tocó el más difícil o nos tocó el más fácil. No, en el orden de llegada les voy a entregar esa asignación. Y también para la próxima clase, para el próximo lunes, traer dudas, ¿cierto? Traer dudas sobre el tema del parcial. ¿Cuál es el tema del parcial? Acuérdense que el tema del parcial es... Dime. Te hago una pregunta. ¿Hoy hay quiz? Hoy no hay quiz. Ah, bueno. De hecho, fíjate en el pacto. Estamos liberados. Lo que tenemos pendiente es la entrega de la tarea del trabajo escrito. Es lo único que tenemos pendiente. O sea, estamos liberados de quiz. Lo que hay es el trabajo escrito que vale 10%. Eso es lo que hay. La entrega es hoy. Hoy hasta las medianoche, o sea, hasta las 11:59 de la noche. Por si de pronto todavía tienen pues como asuntos que organizar, ¿cierto? Que quede pues como ahí. Para el próximo lunes, entonces, traer dudas sobre el tema del parcial. Funciones, funciones, pues como eso sería como el catálogo de las funciones. Bueno, sí, funciones base, que usted las identifique. Acuérdese que esas funciones bases las tiene que saber sacar en el dominio, las tiene que saber sacar en el rango, usted sabe, pues, o las tiene que saber, no.
Si usted tiene dudas acerca de dominio, rango, gráfico, entonces traiga esas dudas. Conformación de nuevas funciones. Acuérdese que las nuevas funciones es porque usted va a sumar, usted va a restar, usted las está multiplicando, usted las está dividiendo, usted las está potenciando. Potenciar aquí, bueno, no he podido con eso. No me acuerdo cuál es la de la potencia. Potenciar, usted las está radicando, radicar, usted las está componiendo, ¿cierto? Componiendo, composición más bien. Usted las está haciendo por composición, usted las está transformando, ¿cierto? Dejémoslas hasta ahí. Transformación de funciones. Acuérdese que esas transformaciones de funciones son cuando usted desplaza, alarga, desplazamientos, tanto verticales como horizontales, alargamientos o compresiones, reflexiones, o sea, todas esas cosas que nosotros estamos haciendo de sumar, restar, multiplicar, dividir, potenciar, radicar, componer, sumar con constantes, multiplicar con constantes, cambiar de signos, todo eso nosotros lo necesitamos. Funciones inversas, funciones simétricas, o sea, todo, y dice, profe, todo, yo sí, todo, o sea, simetría, crecimiento, o sea, todo eso que nosotros estuvimos trabajando, es importante que lo tenga en mente. Acuérdense que esas funciones polinómicas, potencias, bueno, las algebraicas en general, y también las trascendentales, que son la logarítmica, la exponencial y las trigonométricas. Y un poquito de límites. Aquí sería como la primera parte de límites, cálculo básico, digamos cálculo algebraico de límites. Eso es lo que estaríamos nosotros haciendo. Es lo que nosotros necesitamos. Entonces todo eso se supone que usted lo tiene que saber a esta altura del partido, ¿cierto? Es lo que nosotros vamos a hacer. O sea, para el lunes traigan todas esas dudas. Porque el miércoles es el examen parcial. Hola, Este profe. examen parcial consta de 5 preguntas, consta de las que no me gustan, Profe, de 5 preguntas abiertas. Van a ser 5 preguntas abiertas. ¿Qué significa preguntas abiertas? Significan preguntas con proceso. Profe, Preguntas por proceso, eso van a ser preguntas con proceso de duración moderada, pues, porque la idea es que duren los 90, dime. Hay un compañero que le está hablando. Dime. sí, hola, profe, ¿cómo va? Bien. Sí, profe, lo que pasa es que tengo problemas con el audio. Me tocó configurarlo y más o menos estoy escuchando para ver si me resume todo lo que ha dicho hasta el momento. Pues rapidito para no quitarle tiempo. ¿Usted está viendo la pantalla? ¿Estaba viendo la pantalla o no la estaba viendo? Todo lo que Sí, he señora. conversado, todo lo he escrito. De hecho, porque como a veces me distraigo, entonces estoy escribiendo absolutamente. Todo lo que se dijo va a estar escrito ahí, o sea, está escrito de hecho. Entonces, formar los grupos, para el próximo lunes traer dudas, y el examen es el miércoles. Ese examen va a ser 5 preguntas abiertas. Acuérdense que las preguntas abiertas son preguntas con proceso, duración 90 minutos, y para evitarme el problema que todavía sigo teniendo, la entrega en un solo archivo, o sea, la entrega, por favor, en un solo archivo PDF. Si no sabe generar un solo archivo PDF con 5 hojas, entonces busque cómo usted hacer eso. Por ahí hay una cosa que se llama iLove PDF,
Es como una herramientica que hay que usted simplemente escanea o le toma foto a todas las hojas que quiera y en iLog PDF eso lo arrastra, lo monta y ¡prum! Lo guarda como un solo archivo PDF. Vayan investigando si de pronto el problema va a ser ese, porque eso es lo que va pues como a suceder. Listo, entonces están claras las tareas que tenemos para la semana entrante. Ok, profe, una ¿Cómo no pregunta. podemos negociar el examen? El examen no es negociable porque es No, pues pero los una puntos, modalidad que va a estar para todos los grupos. Hay 4 grupos de cálculo 1 y los 4 grupos se van a evaluar de la misma manera. ¿Qué más quisiera yo? Todos de Que respuesta pudiéramos abierta. negociar de alguna forma. Señor, Todos de respuesta abierta. No. todos los 5 puntos de respuesta abierta. O sea, respuesta Ok. abierta puede ser una gráfica o puede ser simplemente un cálculo de límite o puede ser simplemente un análisis de simetría, o sea, ¿cierto? Pero todo va a ser un examen escrito, mejor dicho, es lo que hay ahí. ¿Listo? Esas son las tareas, Profe, señor. Otra cosa. sí, para finalizar, para entregar el proyecto es cuándo. Ah, venga, pongamos esta tarea que está aquí adelante. Aquí recuerden que hoy, ¿cierto? Es el límite, digamos, es la fecha límite para la entrega del trabajo escrito. Del trabajo escrito que habíamos dejado desde la semana pasada. Acuérdense, es un trabajo también grupal. Recuerden que es la fecha límite para la entrega del trabajo escrito. Recuerden, vuelvo a recordar, recuerden que podía ser en grupos de máximo 3. Y el medio de entrega es desde IU Interactiva. IUE, aquí me faltó la I. IUE Interactiva por la pestaña de entrega de trabajos, recepción de trabajos, creo que es como así. Pestaña, eso se llama menú izquierdo, del menú izquierdo, la pestaña de, no me acuerdo si es entrega de trabajos o recepción. Entrega de trabajos, creo que es recepción o recepción, pues ustedes la miran y se llama entrega. Esa entrega, pestaña, es una pestañita que hay ahí. En esa pestañita, uno solo del grupo me envía, ¿cierto? Solo uno me adjunta, solo uno del grupo adjunta el trabajo, ¿cierto? Lo que hubieran hecho. Ah, que es que yo lo hice solo. Bueno, entonces usted solito me hace el favor y me adjunta eso que hizo, porque como no necesariamente era obligante el trabajo grupal, entonces hubiera podido ser solo, pero para el que sigue sí tiene que ser en grupos, o sea, vaya mirando a ver con quién se hace, busque para el fin de semana entonces su grupo de trabajo para que entonces nos puedan, me puedan mandar esa información, ¿cierto? Creo que ya son como todos los avisos parroquiales, los avisos parroquiales al principio, por si de pronto se me tienen que ir. Bueno, ¿qué habíamos nosotros establecido en la clase anterior? La clase anterior nosotros habíamos estado conversando de límites y les había dicho como muy a las carreritas
que nosotros podíamos también, eso que estábamos haciendo, cálculo de límite, de forma, esto es como informativo más bien, se podía representar de forma precisa. Esta definición precisa también se llama definición formal o definición epsilon delta. Esto es una foto del libro, o sea, todo es tomado del libro. Son corte y pegue del libro para que ustedes pues tengan en cuenta de que no me estoy saliendo ni siquiera de él. Esa es una sección, esa es la sección 2.3 del libro. Entonces me están diciendo que si f es una función definida en algún intervalo que contiene al número a es el punto donde nosotros estamos interesados en sacar límite. Esa función f quizás puede estar definida en a, quizá no, pues no necesariamente la tiene que estar en el dominio. ¿Qué me está diciendo la definición? La definición me está diciendo, mire, nosotros escribimos límite cuando x tiende a de f de x igual a l, si para cada número epsilon mayor que 0 existe un número delta mayor que 0, tal que 0 menor que barras de x menos a menor que delta. ¿Esto qué significa esta partecita? Tal que si la distancia entre x y a es menor que delta, entonces la distancia entre f de x y l es menor que delta. El texto tenía muchos dibujos y todos me parecieron muy agradables. Entonces uno viene y dice, ¿qué está diciendo la definición? Pues hombre, que si la x está entre a menos delta y a más delta, porque eso es lo que finalmente deriva la distancia entre x y a menor que delta, tengo a, me corro delta para un lado, me corro delta para el otro. Ese correrme delta para un lado y delta para el otro me genera una menos delta y una más delta, un intervalo de longitudes delta. Si la x se ubica acá, ¿qué espera uno que pase con la función? Pues que cuando nosotros estemos ubicando la x en el intervalo a menos delta, a más delta, uno espera que la imagen de esa función en esa x esté entre L menos C y L más C. O sea, que la distancia de separación que tiene la imagen y L sea menor que epsilon, ¿cierto? Eso es lo que estaríamos haciendo en el paso de la X a la imagen. Eso gráficamente, pues lo que estaría representando es que la curva se deja agarrar de alguna manera. Entonces usted me dice, ¿cómo que agarrar? Y yo digo, mire, por eso es que me gustaron los dibujos, porque usted quiere agarrar la curva alrededor de L, que es el límite al cual tiende, si X tiende a A, ¿cierto? Entonces, como usted quiere, como que esta franja sea tan grande o tan pequeña como quiera, más pequeña que grande, porque el problema del ejercicio de la tarea es ese, que usted tiene una franja muy grande, entonces por eso no genera los límites. Pero cuando la franja es pequeñita, esa pendiente de la recta tangente, que es la pregunta con la que empezó David, esa pendiente usted sí la puede conseguir. ¿Por qué? Porque usted se está acercando tanto como usted quiera. ¿Qué pasa cuando usted se acerca? Resulta que al acercarse a la L, al valor del límite, pues la f de x tiene que estar en esa franja, ¿cierto? Cuando yo voy y miro qué pasa en esa franja azul, pues resulta que en X se define una franjita también. Esa franjita es de tamaño 2 delta. Entonces, por eso es que uno dice, si cada vez que yo me acerco a una distancia menor que delta, entonces tiene que suceder que la f de x se acerque a L una distancia epsilon. A que usted le redujo, ya voy. Con la franja, entonces usted le reduce también aquí. Dime. Le voy a pedir un favor, voy a ampliar un poquito la pantalla que se ve muy A veces me piden que no la amplíe tanto, entonces yo ya no entiendo cuándo sí y cuándo no. Pero bueno, igual está bien. Listo, entonces eso es lo que está pasando. Ojo, entre más cerquita de epsilon, entre más cerquita del límite L usted quiera estar, pues más cerquita de A tendría usted que estar. Fíjese que el dibujo inclusive me está como mostrando ese comportamiento. Yo reduzco la franja de acercamiento a L, entonces tengo que reducir la franja de acercamiento a A. De hecho, si yo me acerco cada vez más a A
y resulta que L sí existe, entonces esta franjita tiene que reducirse, porque es para cualquiera epsilon que existe la delta. Entonces, eso es lo que está sucediendo cada vez que nosotros estamos pensando en el límite cuando x tiende a de f de x igual a L. ¿Qué pasa con los límites laterales? Pasa exactamente lo mismo, o sea, aquí no va a haber una definición diferente, sino que va a ser la misma. ¿Cuál es la diferencia? Que usted no se está acercando por los dos valores, sino que usted se está acercando o por la derecha o por la izquierda. Eso obviamente implicará que ya no tengo valor absoluto, sino que vengo y digo, hombre, ¿qué pasa si digo límite cuando x tiende a por la izquierda de f de x igual a L? Pues lo mismo, que existe un que existe un epsilon mayor que 0, que para todo epsilon mayor que 0 existe un delta mayor que 0, tal que si A menos delta menor que X menor que A, entonces f de X menos L menor que epsilon. ¿Qué significa esto? Que si la X se encuentra a la izquierda de A una distancia delta, entonces la f de X se encuentra a una distancia epsilon de L. Mire que aquí sí no me importa si está por izquierda o por derecha, porque de todas maneras puede suceder que entre más se acerque por la izquierda, pues puede que empiece para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, pero en una franjita de valores, es lo que estaría pasando. Por la derecha significaría lo mismo. Por la derecha simplemente entonces uno dice, es que la X está a la derecha. ¿Qué significa? Si la X está a la derecha es porque está entre A y A más delta, es lo que está pasando. Si está a la derecha de A y el límite existiera, ¿qué tiene usted que garantizar? Pues que la f de x menos L realmente sea tan cercana como usted quiera. O sea, eso es lo que usted estaría todo el tiempo garantizando. Eso es la definición formal del límite y por eso es que cuando nosotros estamos diciendo que el límite existe, todo el tiempo yo me he montado sobre la gráfica y les digo, bueno muchachos, montémonos a la izquierda. ¿Qué pasa a la izquierda? Me monto aquí porque es acá donde a uno le interesa. A medida que yo me acerco a, ¿qué pasa aquí arriba? Que por dónde se está acercando, bilateral, entonces no importa el lado. Lateral, entonces por el lado que se acerque, si por la izquierda, si por la derecha, ¿cierto? Eso es lo que va pues como a tener usted presente ahí. Ojo que esa X de la que estamos hablando puede no ser A. ¿Por qué puede no ser A? Porque acuérdense que puede suceder que la A ni siquiera sea punto del dominio. Aquí, por ejemplo, traté de que el huequito se viera más, porque en el libro no se veía tanto, entonces le cambié la función, pero bueno, que se vea el huequito, porque puede suceder que no esté, pero más sin embargo el comportamiento de la función sí se acerca a ese valor de L. También nosotros habíamos conversado límites infinitos, ¿cierto? Habíamos conversado límites infinitos y cuando conversamos los límites infinitos mencionábamos como observación las asíntotas verticales. Acuérdense que los límites infinitos es cuando yo digo, es que el límite cuando x tiende a de f de x es infinito positivo o negativo. Eso de forma precisa, ¿qué significa? Significa que si el límite es infinito, entonces para todo número m positivo, voy a tratar como de acotar, ¿cierto? Para todo número m positivo, tan grande como usted quiera, o sea, usted lo pone del tamaño que quiera, siempre va a existir un número delta, tal que si la distancia de separación entre x y a es ese delta o incluso menor, entonces la f de x se desorbita. Desorbitarse significa mayor que ese positivo que usted dijo. Ay, profe, yo dije 1.000.000. Bueno, debe existir un delta tal que la distancia entre x y a es menor que ese delta y la f de x supera a ese millón. Por eso es que se desorbita. Entonces, gráficamente, ¿qué estamos diciendo? Gráficamente estamos diciendo, cada vez que el límite sea infinito, es porque existe un tope que yo siempre sobrepaso. Existe esta m para cualesquiera m que usted ponga aquí arriba, o sea, el tope que usted me ponga, para el que usted me ponga, siempre voy a tener una franjita alrededor de A
tal que la f de x va a estar más arriba. Mire que eso es lo que está pasando en la gráfica, ¿sí? Entonces, eso es lo que está queriendo demostrar todo el tiempo, como que usted todo el tiempo vaya y me defina. Esto digo que es informativo porque pues nosotros no vamos a hacer demostraciones de límites en forma precisa, ¿cierto? Nosotros no lo vamos a hacer, pero sí aguanta tener el concepto porque eso es lo que hace que uno aterrice de pronto un poquitico mejor el concepto de límite. ¿Qué pasa si fuera menos infinito? Ah, pues lo mismo, solo que como es un signo negativo, pues uno dice, ah, entonces existe un número negativo, el que usted quiera, entonces no existe, sino que es para cualquiera. Yo, ah, bueno, para cualesquiera negativo que usted ponga, debería existir ese delta, tal que si x y y están cercanos, incluso con un tamaño menor que delta, entonces la f de x siempre va a estar por debajo de ese negativo, para poder que sea infinito negativo, o sea, para que se desorbite. Entonces usted viene y me dice, vea, es que me estoy acercando a, aquí es el x, me estoy acercando a, para cualquier n que usted me ponga, la f de x está por debajo de esa n que usted me hubiera establecido, ¿cierto? Si usted me quiere acotar en el infinito positivo, siempre la f de x va a estar arriba de esa cota que usted me puso arriba. O si usted me está diciendo que es infinito negativo, entonces siempre la f de x va a estar por debajo de esa cota. Ojo que esa cota es cualquiera. Cualquiera para que usted venga y me diga, vea, profe, entonces yo voy a pensar en 1 billón. Ah, bueno, si usted piensa en 1 billón, siempre va a haber 1 billón negativo. Ah, entonces siempre va a haber uno más pequeño que ese billón negativo. O sea, desde que uno billón diría 0, 0, 0, 0, 12 ceros antes que un 1. Y uno dice, ah, entonces siempre es bien poquito, ¿cierto? Eso es lo que tiene que ver pues como con la definición precisa. No sé si la definición mejora o empeora con la definición epsilon delta. O sea, si la forma intuitiva que nosotros teníamos mejora o empeora con esas definiciones formales. Yo pienso que debería de mejorar, ¿cierto? Hoy vamos a estar interesados en trabajar la continuidad de una función y si alcanzamos, pues también trabajamos límites en el infinito, porque no hemos hecho sino límites infinitos. ¿Qué es la continuidad de una función? A veces a uno lo que le interesa es saber si cuando usted traza la curva o la gráfica que define una función, la curva que está determinándose se puede trazar sin levantar la mano. Si se puede trazar sin levantar la mano, uno diría, ah, la función es continua. ¿Por qué? Pues porque usted coge su lápiz y va trazando, va trazando, va trazando de forma continua. O sea, eso es lo que significará continua de forma intuitiva. De forma matemática o formal, cuando nosotros decimos que una función es continua, lo que nosotros vamos a establecer es que puede ser continua en un punto, o sea, me interesa un punto o me interesa un intervalo. Si me interesa un punto es porque nosotros vamos a decir básicamente 3 cosas. Que el punto de interés, digamos A, es un punto del dominio y por eso yo puedo hablar de f de A. Va a ser un punto del dominio en donde el límite existe, por eso yo puedo hablar de él, o sea, es un número, y adicional tengo que decir que son iguales. Entonces uno viene y dice, ah, la función es continua en x igual a y el límite cuando x tiende a la función es igual a f de a. Profe, es evaluar. Y yo digo, no, no necesariamente evaluar, pero que sí coincida con el valor de la imagen, porque puede que no se pueda evaluar, pero finalmente en el límite es la igualdad. Entonces, ojo pues que a mí me gusta la definición más partida en estas 3 partes. Que usted venga y me diga, vea, ¿cuándo la función es continua en x igual a a? Pues cuando la imagen de a existe. ¿Qué es decir que la imagen de a existe? Que la f de a está definida. ¿Qué significa decir que la f de a está definida? Pues que la a está en el dominio, es lo que estaríamos diciendo. Que el límite cuando x tiende a f de x existe, ¿sí? Cuando existe, entonces uno dice, ah, bueno, es un número del cual yo puedo hablar. Si existe este número y la función está definida,
para que sea continua, esas dos cosas tienen que ser iguales. Si no son iguales, entonces no sería continua. Entonces un CN me dice, vea, profe, ¿qué puede pasar? Ah, que no cumpla la primera cosa. Ah, si no está definida, entonces no es continua. ¿Por qué puede que no esté definida? Porque puede que haya un rotico. Ah, entonces el límite existe. Si el límite existe, pero la función no está definida, uno a ese tipo de discontinuidades, porque ahí sería no continua, a ese tipo de discontinuidades se les llama discontinuidades removibles. Removibles, ¿cierto? Discontinuidades removibles. Removibles, ¿por qué? Porque son un huequito simplemente. Pero si el problema de la discontinuidad está en que no se puede igualar el límite con la imagen porque el límite no existe, entonces eso se llama una discontinuidad no removible o esencial. Profe, la removible tiene otro nombre. Uno dice, la removible. Hay unos textos que la llaman evitable, ¿sí? Es lo que va a pasar. Entonces, mire que uno viene y dice, ah, pues claro, es continua. ¿Por qué? Porque el puntico rosadito que hay acá representa la FDA. ¿Y por qué es continua? Porque justamente el límite es esa FDA. Es lo que está pasando, ¿sí? Es lo que nosotros estamos diciendo. Cada vez que esas funciones tengan ese comportamiento, nosotros estaríamos trabajando una función continua. Por ejemplo, o se vienen y me le dicen, bueno, profe, venga, analíceme la función x2 menos x menos 2 sobre x menos 2. Entonces, así yo no le hubiera puesto la gráfica, usted empieza a analizar y viene y me dice, venga, la función es f, analicémosla por acá en el tablerito, puede ser, abramos que Jamboard, puede ser, abramos un Jamboard ahí. Entonces usted viene y me dice que quiere analizar esa funcioncita, ¿cierto? Entonces usted viene y me dice, bueno, profe, Jamboard, abramos uno. Y entonces usted viene y me dice, venga, ¿qué tengo que hacer? Y digo, no, pues tiene que mostrarme si la función, abramos uno nuevo, aquí me da uno nuevo. Entonces, usted me tiene que demostrar si la función sí está definida o no. Entonces usted me dice, la función es esta. Vamos a ver si se deja copiar. La función es esta. Entonces la función fue esta. No la veo. Sería que no la copié. Control C. Copiémosla aquí. Control V. No la veo definitivamente. No la estoy viendo. Pero bueno, de todas maneras, escribámosla nosotros. No hay ningún problema. Entonces usted me dice, bueno, profe, ¿qué hay que hacer ahí? Y digo, no, vea, dada una función, hay dos opciones. O usted tiene la gráfica de esa función y la analiza desde la gráfica, o usted la analiza algebraicamente. Si tiene la gráfica, pues usted lo único que va a ir a mirar es en el punto de interés, si hay, mejor dicho, en la curva, si hay algún punto donde haya problemas en la definición. Si hay un huequito, si hay, por ejemplo, un salto, ¿cierto? Esos son los puntos candidatos a que la función no sea continua, ¿sí? Entonces, usted viene y me dice, bueno, profe, entonces aquí el problema va a ser es como un problema de dominio inicialmente. Y digo, ajá, ahí el problema va a ser un problema de dominio inicialmente. La función, vuelvo y la miro, voy a cerrar ya porque me estoy equivocando en abrirla. La función dice f de x igual x a la 2 menos x menos 2 sobre x menos 2. Listo, entonces a usted le están dando esa función. Entonces, esa función, el lapicito, va a ser entonces f de x igual a x a la 2, quedamos en que menos x menos 2 sobre x menos 2.
¿Qué quiero hacer, qué quiero hacer aquí? Aquí lo que quiero es analizar la continuidad de las siguientes funciones, de las que yo le diga. Inclusive no necesariamente tienen que ser las que yo saqué porque son del libro, sino que también podría ser pues cualesquiera otra función. ¿Listo? ¿Alguien me está hablando? Listo, entonces me está diciendo, bueno, vamos a analizar esta de primero. Entonces, ¿cómo se analiza? Cuando usted empieza a pensar en analizar continuidad, se me fue, perdón, carajo. Cuando usted empieza a analizar continuidad, entonces lo primero que usted viene y me dice es, vea, ¿cuáles son los posibles puntos problema? Posibles puntos, comillas, problema. ¿Quiénes son los posibles puntos problemas? Los que no estén en el dominio, los que no pertenezcan al dominio, los que no, los X, voy a ponerlo diferente, los X que no estén en el dominio. Esos son un posible punto problema. ¿Por qué son un posible punto problema? Porque incumplirían con la primera condición. Entonces, los que no estén en el dominio de la función. Entonces usted viene y me dice, profe, en el dominio, por ejemplo, no está x igual 2. Ah, bueno, entonces un posible punto problema para usted en esa función va a ser x igual 2. Entonces usted viene y me dice, x igual 2. Este es un punto problema. ¿Por qué? Porque x no pertenece al dominio. ¿Por qué no pertenece al dominio? X igual 2 no pertenece al dominio porque la función en 2 no existe. Profe, ¿no existe? Y digo, sí, no existe. No es que cuando reemplace por 2 eso le da 0. Y si le da 0, eso no es continuo. Entonces dice, ah, profe, ya. Ojo, solo por este hecho, usted diría que f no es continua en 2. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. No es continua. Profe, ¿y solo no es continua en 2? Yo digo, note. Ah, ahorita lo notamos. No es continua en 2. Y entonces yo vengo y pregunto, bueno, ¿y qué clase de discontinuidad se maneja? Cuando yo digo que no es continua, también digo discontinua. Discontinua en x igual 2. Y una de las primeras preguntas que surgen es, ¿y qué tipo de discontinuidad tendrá eso? Entonces yo vengo y digo, bueno, ¿y qué clase de discontinuidad tiene? Entonces voy y digo, ¿qué clase? ¿Qué tipo? ¿Qué tipo de discontinuidad presenta? Entonces usted me dice, ¿cómo que qué tipo? Y digo, sí, dígame si es removible, si es no removible, para yo preocuparme a ver de la gráfica. Entonces dice, ay, ¿cómo yo hago eso? Yo digo, para analizar el tipo, tiene que ir a mirar el límite. Y usted me dice, ah, venga pues, miremos el límite. Límite, cuando x tiende a 2, ¿por qué 2? Pues porque es el punto de interés de la función. Y cuando usted hace el límite, cuando x tiende a 2 de la función, pues es calcular un límite de los que teníamos antes. X a la 2 menos x menos 2 sobre x menos 2. Y usted dice, profe, cuando yo evalúo eso me da 0 sobre 0. Como me da 0 sobre 0, ojo, aquí hay un 0 sobre 0, por eso es que tengo que seguir haciendo operativas. Profe, 0 sobre 0, yo sí, vean, 2 a la 2 da 4, menos 2, 2, menos 2, 0.
sobre 0, da 0 sobre 0. Entonces, ¿qué dicen los 0 sobre 0? Que usted quiere quitar la indeterminación factorizando o haciendo la álgebra respectiva. Voy a factorizar el de arriba. Trinomio de la forma x2. Busco dos números que multiplicando me den menos 2 y que restando me den menos 1. Entonces sería menos 2 y más 1 sobre x menos 2. ¿Qué está pasando aquí? Pues que me daría límite cuando x tiende a 2 de x más 1 y eso me da 3. Ojo, el límite existe. ¿Qué significa que el límite exista? Lo que significa entonces es que eso es un límite de huequito. Ese límite de huequito implicaría una discontinuidad que estamos llamando removible. Removible es lo que está pasando. Discontinuidad removible. ¿Qué significa eso? Que cuando nosotros estemos haciendo la tarea de hacer la gráfica de esa función, ¿qué va a pasar? Que en 2 va a haber es un huequito. Entonces usted me dice, ¿un huequito? Y le digo, sí, un huequito que está a la altura de 3. Eso es lo que significa eso. Que cuando yo aquí ponga el 2, y digamos que aquí voy a colocar el 3, pues que la función viene por un lado y por el otro al ladito de este huequito. Ah, y eso pasa siempre. Digo, no, pues en este caso, ¿cierto? Fíjese, note que la función es continua en todas partes menos en 2. Y uno dice, ¿por qué es continua en todas partes menos en 2? Porque el único problema que tiene la función para evaluar es el 2. Si x fuera distinto de 2, usted podría evaluar sin ningún problema, ¿sí o no? Entonces, eso es importante también anotarlo. Entonces, usted va y me dice, por ejemplo, contexto, digamos acá, note que f de x es continua en x diferente de 2. Para todas las x que sean distintas de 2, la función es continua, o sea, todo el tiempo es continua. El único problema es 2. Entonces, analizar la continuidad es eso. Venir y decir, si hay un punto donde haya problemas, si encuentra problemas de discontinuidad, dígame de qué tipo. Y en el caso de que sea posible incluso, entonces usted viene y me dice, profe, ¿y por qué no puedo decir más bien que hay un intervalo de continuidad? Le digo, si usted para todos los puntos de un intervalo me dice que es continuo, entonces es continuo en el intervalo. Usted viene y me dice, entonces eso es continuo en todos los reales, menos el 2. Y digo, sí, eso es lo que está pasando ahí. ¿Cuál es el intervalo de continuidad de esa función? Todos los reales menos el 2. ¿Sí? Vienen y le dicen a uno, bueno, si el problema aquí es que esto no está definido, entonces cambiemos de definición. Y entonces, en el segundo ejercicio le dicen a usted, bueno, el problema es que no está definido en 2, entonces defínala. Entonces usted me dice, pero es que mire, profe, que la definió, sigue siendo discontinua. Fíjese, en el segundo problema, que voy a apoyarme en el primero, en el segundo problema, entonces vienen y le dicen a usted, bueno, ya no analice esa función así solita, sino que analícela definida en todos los reales. Pues porque si el problema es que está definida excepto en 2, entonces póngale la definición en 2. Entonces viene y le dice, vea, es la misma función que teníamos antes, pero para los x distinto de 2, y va a ser 1, esa es la definición que hacen para los x iguales a 2. Mire que entonces aquí ya el problema ya no es porque no pertenezca al dominio. O sea, el problema se supera porque usted me dice, es que la x perteneciente a los reales hace parte del dominio. Profe, venga, entonces no lo escriba así. Ya no lo escriba así, ya escriba
que es que no hay problema de dominio. Y digo, entonces problema de dominio no hay. ¿Por qué? Porque el dominio de la función solamente por haber redefinido aquí como una función por tramos, ya está quitando el problema del dominio. O sea, el problema del dominio está superado. Y uno dice, sí, señora. ¿Quién sería el problema aquí? El problema ya es por tramo. O sea, el problema ya se volvió problema de tramo. Entonces usted viene y me dice, profe, pero ¿sabes qué? Se mantiene el problema porque a pesar de que la función en 2 ya está definida como 1, el límite de esa función nosotros ya lo calculamos. El límite es 3. Existe la función, existe el límite, pero vea que el problema es que no son iguales. Sí, señora. Tiene que existir la imagen, tiene que existir el límite. El problema es que son diferentes. Entonces viene y me dice, no, sigue siendo discontinua. Esa función, así como está definida, sigue siendo discontinua comillas, removible o evitable en x igual 2. Profe, vení, quitémosle la discontinuidad. Y digo, si usted le quiere quitar la discontinuidad, si usted dice removamos, la discontinuidad, ¿qué sería remover la discontinuidad? Remover la discontinuidad. Aquí. Ahí me perdonan eso ahí tan mal escrito. Removamos esa discontinuidad. ¿Cómo usted remueve la discontinuidad? Entonces usted redefinamos. ¿Qué sería redefinir? Redefinir, le va a poner estrellita, pues porque es otra distinta. Usted me dice, no, profe, vea, ¿sabe qué? La que se vuelve continua es que usted me escriba lo mismo para todos los diferentes de 2. ¿Por qué? Porque aquí es continua. Ahí usted no tiene problema de continuidad. Y donde sea discontinua, soluciona el problema. ¿Cómo soluciona usted el problema? Pues ese huequito, porque hay un huequito, ¿cierto? Ese huequito, cúbralo. ¿Cómo lo cubro? Pues en lugar de definirlo como 1, en lugar de decir que la f de x en 2 vale 1, pues diga que vale 3. Y cuando usted dice que vale 3, ¿qué está haciendo? El huequito que había ahí lo cubrió. Espéreme, profe, un momentico, espéreme. Vuelva y pinte. Y digo, vuelvo y pinto. Si yo vuelvo y pintara esto, ¿qué está pasando acá? Que le está dando el huequito cuando vale 2 a la altura de 3. ¿Por qué le da huequito a la altura de 3? Porque la definición que usted está haciendo es con este punto. Esa supuestamente es la gráfica de esa función. Profesor, bueno, aquí por ejemplo estoy desfasada porque la subí mucho. Perdón, la bajé mucho. Debería haberla, de hecho, subido un poquito. Debería haberla, pues si soy honesta, debería haberla trazado un poquito más inclinada. Estoy con borrador. Debería haberla trazado un poquitico más inclinada. ¿Cómo que un poquito más inclinada? Como que saliera por aquí arriba mejor porque la otra no salía del origen, la otra es pasadera por 1. Entonces él me dice, vea, eso es lo que está pasando ahí. Y digo, eso es lo que está pasando ahí. Que la función de atrás tenía un rotico. La función de adelante sigue teniendo el rotico, pero con un punto abajo. ¿Y qué pasa con esta? Aquí es que usted vino y me dijo, vea, en lugar de ponerle rotico ahí, vamos a hacer que ese rotico, que es una discontinuidad de huequito, por eso es que uno dice que es de huequito, ese huequito que hay ahí, cúbralo. ¿Cómo lo cubre? Diciendo
que cuando vaya a definir la función en 2, pues le dé el valor de 3. Y entonces mire que eso es removible. Eso es lo que significa removible, que hay solo un huequito. Cuando es un problema de huequito, pues no tienes problema. Porque entonces, que la quiera volver continua, entonces la redefine cubriéndole el hueco. ¿Es claro lo que estoy queriendo decir? Profe, venga. Y, por ejemplo, una que no sabe huequito. Yo digo, vea, por ejemplo, la que sigue no es de huequito. F de x igual a 1 sobre x2 si x es distinto de 0 y f de x igual a 1 si x es igual a 0. Por ejemplo, eso ya no es un problema de huequito. Entonces, número 3. Estamos analizando, ¿no? Analícele la continuidad a f de x igual a 1 sobre x2 si x es distinto de 0 y a... Se me olvidó. a 1. A 1 si x es igual a 0, ¿cierto? Esa es la definición que están haciendo aquí. Usted me dice, espere pues. ¿Tiene problema de dominio? Entonces dice, problema de dominio, no. ¿Por qué no? Porque resulta que la f de x está definida para todos. Hoy estoy toda para todos. Los x. Me disculpan un momentico. Vayan pensando cómo es el límite de eso, van pensando todo eso. No, yo soy Sandra. Mira cómo estás. Yo soy la mamá de Juan Fernando. La abuelita. La abuelita se llama María Fernanda Sandra. Entonces, mira, Megarda, la profe de revisión. No, yo la clase. Porque ella está como indispuesta. De hecho, en ese momento está dormida. Yo pensé que no tenía clase. Yo salgo a la mañana trabajando. Yo sí me di cuenta que él salió como a las 12 horitas a recostarse. Pero entonces te faltó la clase de la misma justamente. No. De hecho, en ese momento estaba en esa posición. Ay, muchacha, yo pensé que era que no trabajo. Y entonces, ¿cómo solucionamos lo de ser con esas cosas o cómo? Porque él estaba unido desde la país por los dos, él era diferente, como eso no tiene nada que ver con
como hiciéramos. Entonces, o sea que yo prefiero lo que hizo contigo. Bueno, porque entonces, para que esa clase que se pero soy en clase. Porque hay que administrar la persona. La gente que necesita la unidad. Es como hacemos. Pero yo me digo que no te la mando. Yo le pagué todo. Ay, muchachos, qué pena con ustedes. Sé como mi niño está indispuesto. Los profes del colegio donde él estudia ya me han llamado todo el día que porque no estaba en clase. Menos mal ustedes están en la universidad. Ay, bendito sea Dios. Bueno, retomando, estábamos diciendo que para poder hablar de la continuidad, entonces uno de los primeros pasos era hablar si teníamos problemas en el dominio. Si tenemos problemas en el dominio, pues uno diría, bueno, la función es discontinua ahí y necesitaríamos ir a describir si la discontinuidad es removible o no, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, yo no tengo problema de dominio. ¿Por qué no tenemos problema de dominio? Porque resulta que la función está definida para todos los reales. Profe, ¿por qué? Yo le digo, pues porque mire, está definida para los que sean distintos de 0 y está definida para los del 0. O sea, está definida para todos los R. Listo. ¿Qué problema hay ahí? De pronto aquí lo que hay es un problema de definición. Aquí lo que yo tengo es un problema que uno llama de tramo. ¿Por qué hay un problema de tramo? Pues porque hay un tramo, digamos, antes del 0 y después del 0, que se define y hay un tramo en el 0. Entonces, eso es un problema de tramo. Como es un problema de tramo, entonces usted me dice, bueno, la función en 0 está definida, no tengo problema, está definida y es 1. ¿Sí? La pregunta es, ¿cómo es el límite en ese pedazo donde hay cambio de tramo, o sea, aquí en el 0, que es donde está la definición del tramo? ¿Qué pasa con el límite de esa función? Entonces, cuando uno va y piensa en el límite de la función, tiene que acordarse que a usted no le interesa que sea igual al 0. A usted lo que le interesa es que esté cerquita del 0. Como es cerquita del 0, pues entonces dice, entonces la función cerquita del 0, no en el 0, sino cerquita del 0, está definida como 1 sobre x a la 2. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Como eso es lo que está pasando. Sí, profe. Entonces usted me dice, profe, entonces yo evalúo ahí. Y digo, ajá. Y mira lo que pasa cuando yo evalúo ahí. Resulta que ahí me estaría dando 1 sobre 0 por la derecha. ¿Por qué por la derecha? Porque cerquita del 0 al cuadrado siempre va a dar un 0 positivo. O sea que eso lo que me está dando es un más infinito. Aquí entonces uno dice, profe, aquí tengo problemas. Aquí tengo un problema de discontinuidad de asíntota. Discontinuidad asíntota. ¿Por qué hay asíntota? Porque resulta que en el 0 la función
se vuelve infinito. Es decir, que si yo quisiera estar representando la función, vengo y me digo, aquí está X, aquí está Y, ¿qué pasa cerquita del cero? Cerquita del cero por lo que estamos viendo en el límite, vea, cuando se acerca al cero se vuelve infinito, cuando se acerca al cero se vuelve infinito. Profe, ¿y en el cero qué haré? Yo, no, en el cero da 1, o sea, eso es lo que está pasando. Tengo un problema de asíntota, que en el límite, como esto se desorbita aquí indefinidamente, el límite no existe, bueno, sí existe, es infinito, pero no coincide con la función. O sea, este límite, cuando x tiende a 0 de la función, no es el valor que tenemos en el 0, o sea, no coinciden. Se puede remover y uno dice, no, los problemas de asíntotas o saltos no se pueden remover. Es un problema de asíntota, entonces al ser de asíntota, el tipo de discontinuidad es una discontinuidad, vamos a decirle, no removible o esencial, no evitable, porque por mucho que usted quiera, esta asíntota usted no la puede cubrir, no removible en x igual 0. O sea, así es como uno analiza las funciones. No es continua en x igual 0 y la discontinuidad que presenta es no removible, es esencial. ¿Es claro entonces cómo analizamos continuidad? Y uno dice, pues sí, más o menos, o sea, es como de ir a mirar dominios otra vez, es de ir a revisar límites otra vez, y yo digo, sí. Adicional que se vuelve fácil, porque cuando uno viene y piensa en funciones continuas, entonces aparecen teoremas y empiezan a decirle a usted, vea, teorema. Si, por ejemplo, usted tiene una función, digamos dos funciones, si f, bueno, minúsculas, si f y g son continuas en un punto o en un intervalo, ahorita también lo definimos en un intervalo, ¿qué pasa? Si son continuas en un intervalo, entonces, ¿qué se me hizo? Estoy pintada. Si son continuas en un intervalo, pues en un valor, perdón, entonces usted ahí no tiene problema cuando las combine. ¿Cómo que las combine? Digo, no tiene problema cuando diga f más g, no tiene problema cuando diga f menos g, no tiene problema cuando digan f por g, no tiene problemas cuando diga f dividido g. Bueno, siempre y cuando la g de a, pues que es la que hay ahí, sea diferente de 0. Diferente. O sea, si usted viene y me dice que tiene funciones continuas, cuando usted las opere, sumando, restando, dividiendo, incluso combinando, pues combinando con compuesta, ahí no va a haber ningún problema. Entonces usted me dice, bueno, si tengo funciones continuas, sumar, restar, multiplicar y dividir, no me afecta la continuidad. Y digo, pero también es verdad que pensando en eso, entonces también es verdad que casi todas las funciones algebraicas son continuas. Y uno dice, ¿cómo así? Digo, vea, las funciones polinómicas, las funciones potencias, las funciones racionales son continuas en donde esté todo su dominio. Entonces profe, todas las funciones son continuas en el dominio. Y digo, vea, eso es lo que va a pasar. Entonces, ¿cuáles son las que a nosotros nos interesan realmente? Las definidas por tramos, las funciones polinómicas, potencias, racionales, en general algebraicas, pues, ¿cierto? Si yo quiero un solo nombre que me las encierre, algebraicas,
exponenciales, logarítmicas. O sea, todo ese montón de funciones que nosotros estamos manejando, exponenciales, logarítmicas, incluso las trigonométricas, son continuas en su dominio. Y sea, pues claro, profe, si son continuas en el dominio es porque eso se está pudiendo evaluar sin ningún problema. Y le digo, eso es lo que está pasando. O sea, las polinómicas, las potencias, todas son continuas en el dominio. O sea, que ahí el problema es mirar a ver cuál es el no, pues cuáles son las nodos del dominio, y todas las nodos del dominio analizarlas. Es lo que va pues como a pasar. ¿Qué otra cosa nosotros tenemos? La definición. Tengo una definición por acá. La definición de continuidad en un intervalo. Ya dimos en un punto y entonces analícelo en un intervalo. Entonces, continuidad en un intervalo. ¿Qué significa continuidad en un intervalo? Vea, póngale que el intervalo se llame I, por ejemplo. Entonces uno dice, si F, supongamos que F está definida en un intervalo real. En un intervalo real I. Decimos que F es continua en I si y solo si F es continua en cada punto X perteneciente a I. En cada X que pertenece a I. Ya le voy a poner el símbolo de pertenece ahí con el lapicito. F definida en un intervalo I, decimos que es continua en ese intervalo si, solamente si, F es continua en todos los punticos que pertenezcan al intervalo. Profe, qué bobada es. Y digo, si es continua en cada punto del intervalo, es continua en todo el intervalo. Y uno, ese tipo de cosas es lo que estaría pues como mencionando. A ver, profe, veamos en el libro cómo mencionan eso. Y digo, en el libro. En el libro, yo estoy por aquí en el libro también. Aquí pues están todos los... yo estaba por aquí en este ejemplo. Lo quise poner ahí para que cuando lo retomáramos. ¿Qué va a pasar con esas... Veré todos los teoremas? Continua. Veámosle los ejercicios. A ver qué sale con los ejercicios. Usted me dice, encuentra los intervalos de continuidad. Hagamos un ejercicio antes de hacer el otro límite. Usted me dice, profe, con las gráficas. Hágale con las gráficas primero. Vámonos con esta gráfica, por ejemplo. Analicemos esta gráfica primero. Establezca los intervalos donde la función g de x es continua. Y luego con un ejercicio específico. Si a usted me le dicen que esta es su función, ¿usted cómo me diría, cómo me enuncia o me establece, que es la palabra que usa el libro, los intervalos de continuidad? ¿Quién se anima a decirme dónde la función es continua? Entonces usted me dice, profe, es continua en donde esté la rayita completa. Se viene y me dice, es continua en -4, -2, abierto. En abierto -2, 2, abierto. Puede ser incluso cerrado aquí si quiere. Cerrado 2, 4, abierto. Abierto 4, 6, abierto 6, 8. Profe, es continuo en todos los pedacitos. Y le digo, es continuo en todos los pedacitos. Porque esos pedacitos son los que definen el tal intervalo. Cuando uno
le dice que es abierto o es cerrado, aparece también el concepto de continuidad lateral. Entonces dice, por ejemplo, esta es continua a la izquierda. ¿Por qué? Porque desde la izquierda llega el mismo, perdón, a la derecha. Porque desde la derecha llega el límite, o sea, llega la función que está definida. Esta, por ejemplo, sigue siendo la derecha, esta no es ni la derecha ni la izquierda, que mire que la función está aquí en este puntico. Entonces, cuando a usted le piden intervalos, o le dan la gráfica, o incluso le dan una función cualquiera, y le dicen, vea, establezca los intervalos de continuidad, vamos a ver uno de esos. ¿Dónde hay uno de intervalos de continuidad? Ah, todos son gráficos. Los intervalos de continuidad todos los saca de gráficos. Analicemos esta, por ejemplo. Analicemos los intervalos de continuidad de esa función. Entonces, a manera de ejemplo, que usted venga y me diga, bueno, tengo 1 más x2, tengo 2 menos x, tengo x menos 2 al cuadrado, 1 más x2 si x es menor o igual que 0, 2 menos x si 0 menor que x menor o igual que 2, y x menos 2 al cuadrado si x es mayor que 2. Listo. Vamos a analizarle entonces los intervalos de continuidad a esa función. Estamos trabajando aquí. Entonces, a manera de ejemplo, establezca. Así es que se dice, establezca intervalos de continuidad o halle también. Hallar mire que ya no me interesan los puntos, ya me interesan son los intervalos de continuidad, digámoslo hasta aquí, de f de x igual, entonces aquí me están dando la función. La función que enuncié fue 1 más x a la 2, si x es menor o igual que 0. 2 menos x, esa era la número 41 del libro. Si 0 menor que x, menor o igual que 2. 0 menor que x, menor o igual que 2. Y x menos 2 al cuadrado, x menos 2 al cuadrado, si x es mayor que 2. ¿Cómo creen que nosotros debamos abordar este ejercicio? ¿Qué dicen ustedes? Usted me dice, profe, vea, del teorema, las funciones que son polinómicas, potencias, racionales, algebraicas, exponenciales, todas son continuas en el dominio. Entonces, ya, profe, entonces todos esos pedacitos son continuos en el dominio, ¿sí o no? ¿Por qué? Pues porque 1 más x2 es polinómica. En ese dominio es polinómica continua. En 2 menos x es polinómica continua. X menos 2 al cuadrado es una potencia transformada, pero es continua. Entonces dice, profe, entonces vea, solamente tengo problemas, o sea, x es continua, x continua, por ahora, en los reales que no sean ni el 0 ni el 2. ¿Por qué? Pues porque es continuo en todas partes, menos en donde cambie de definición. Uno dice, bueno, señora, como es continuo en eso, entonces usted necesita saber qué pasa en 0 para poder saber si es desde menos infinito hasta 0, desde menos infinito hasta 2, desde menos infinito hasta dónde. Entonces dice, bueno, vamos a ver qué pasa en 0. Miren lo que pasa en 0, vea. La f de 0 existe. Pregunta, ¿quién es la f de 0? ¿Quién me dice quién es la f de 0? No sería 1 más
Sería 1. Sería 1, muy bien. Los voy a tener aquí a un ladito para yo mirar quién participa. David ya nos dijo que eso daba 0, entonces la f de 0 da 0, muy bien. La f de 0 da 0. Pregunta, ¿quién es el límite cuando x tiende a 0 de esa función? Entonces usted me dice, profe, pero ¿sabes qué pasa con eso? Que es que en 0 la función está definiéndose por la izquierda y por la derecha. Ah, bueno, como tiene dos definiciones, vaya, mire qué es lo que está pasando. Entonces usted me dice, bueno, por la izquierda, ¿qué pasa? Límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de la función. Por la izquierda, ¿qué está pasando? Que la función para los valores menores se define como 1 más x a la 2. Y eso da 1. Y para los mayores se define como 2 menos x. Bueno, ahí me equivoqué. ¿Por qué me equivoqué? Porque se me olvidó escribir el límite. Se me olvidó escribir el límite, o sea que tengo que borrar, ¿cierto? Eso sería igual a límite cuando x tiende a 0 por la derecha de 2 menos x. Y al hacer la regla, dice que da 2. O sea que son distintos. Conclusión, en 0 es discontinuo. Sí, 0 es discontinuo. Ya enseguida vamos a pegar los intervalos. El 0 es discontinuo. ¿Qué pasa en 2? Y usted viene y me dice, espéreme, en 2. En 2, entonces, ¿qué pasa en x igual 2? Entonces vuelvo y pregunto, ¿quién es la f en 2? ¿Quién es el límite en 2? Y como ya sé que está definida por tramos, pues digo quién es la f en 2 por la izquierda y quién es la f en 2 por la derecha. O sea, me voy a ir adelantando simplemente para ir haciendo lo que puedo adelantar antes de devolverme. Listo, entonces usted me dice, profe, en 2. A ver, la función es 0 menor o igual que menor o igual que 2. Profe, en 2 evalúes en esta. Sería 0, profe. Sería 0. Entonces en 2 da 0. Entonces en 2 da 0. En 2 da 0. Dice, está definido. Y por la izquierda, la función dice que es, por la izquierda del 2, la función es 2 menos x. Por la derecha es x menos 2 al cuadrado. O sea que ustedes me dicen, aquí es 2 menos x, y en cambio aquí es x menos 2 al cuadrado. ¿Listo? ¿Cuál es el límite por la izquierda del 2? Y al hacer la operación, usted dice, por la izquierda, profesor, a 0. Profe, por la derecha, eso da 0. Y también por esa da 0. Son iguales. Como son iguales, ¿qué estamos diciendo? Que el límite, cuando x tiende a 2 de la función, entonces da 0. Y además es la función en 2. Entonces continúa en 2. ¿Listo? ¿Cuáles son los intervalos de continuidad? Ya son las y 35. Los intervalos de continuidad son, ojo, desde menos infinito hasta 0. Usted me dice, ¿y qué clase de 0? Y digo, venga, veamos qué clase de 0. Devuélvase. Como f de 0 es 0, y el límite por aquí dio 1 y por aquí dio 2, eso significa que es abierto. ¿Por qué? Porque entonces la función que está pasando, la función llega a la izquierda del 0, llega al 1. A la derecha del 0 llega al 2. Pero en el 0 llega al 0, o sea que no tiene ninguna lateralidad continua. Entonces es abierto, es abierto. ¿Cómo que abierto? Digo, sí. Venga, que es que si usted
me traza un bocetico, tracemos un bocetico aquí arribita como para que lo veamos. ¿Qué pasa en cero? Vea, ¿qué pasa en cero? Que la función está definida como esto, pero por la izquierda llega el 1, o sea que aquí hay huequito. Y por la derecha llega el 2, o sea que aquí hay otro huequito. Mire que aquí, como hay huequito por la izquierda y hay huequito por la derecha, entonces el intervalo de continuidad desde el menos infinito hasta el 0, eso sería como una parábola, pues porque se supone que es una función cuadrática, del 0 hacia atrás, y luego una función lineal, que sería esto más o menos, que baja. Por ser abierto y por ser abierto, entonces es abierto en el intervalo. Entonces dice abierto. Entonces sería desde menos infinito hasta 0, abierto. Unido desde el 0, pero fíjense que en 2 se volvió continua. Entonces desde el 0 hasta el infinito se volvería continua. Porque si yo medio pinto esa función de alguna manera, yo vengo y le digo, mire lo que está pasando con esa función, me voy a atrever a pintarla. Me está diciendo, llega hasta el 1 con el lado de la parábola, ¿cierto? Llega hasta el 1 con el lado de la parábola. ¿Qué significa que llega hasta el 1 por el lado de la parábola? Pues que cuando equivale a 0 hay un huequito en 1, pero sube indefinidamente hacia arriba. O sea, usted viene y me dice que es más o menos así. Esa por ejemplo, sería bonita pintarla en Desmos. Aquí, sube, como parábola. Después me está diciendo que en 0 me da 0. O sea que estaríamos pero es que este 0. ¿Y por qué dio 0? F de 0 es 0 porque dio 0. A mí no me da 0, a mí me da 1. No. Profe, yo te Yo le entendí que es 0. Bueno, pero entonces eso ya me cambia un poquito el problema. ¿Por qué me cambia un poquito el problema? Porque entonces ya sería cerrado, pero hasta el 1. Porque ese 1 tiene bolita aquí, o sea, este 1 tiene una bolita aquí. En cambio, desde 2, aquí está 2 y aquí está 1, desde 2 baja hasta 2, que es este. Entonces, mire que esta bolita hace que este intervalo sea cerrado. Porque es continua. Desde la izquierda hasta el 0, o sea, desde menos infinito hasta el 0 por la izquierda, porque llegó con bolita cerrada. ¿Y qué pasa con el otro? Que con el otro, entonces, empezó en el 0 abierto, pues porque aquí es una bola abierta, va al 2 con línea recta y después hace una parábola. Al hacer parábola, desde aquí genera la parábola. Entonces, ¿qué pasa? Que hay continuidad. Viene abierto en 0, baja para el 2, pero sigue siendo continua. Entonces, por eso es desde 0 hasta 2. Estos, chicos, son los intervalos de continuidad. Es más, esto ni siquiera se escribe con unión, eso se escribe con punto y coma. Los intervalos de continuidad son desde menos infinito hasta 0 cerrado y desde 0 hasta infinito. ¿Qué significa? Que usted traza la función continua hasta que llegue al 0 y le pone punto. Y luego traza la función continua desde 0 hasta el infinito y le pone abierto, pues, porque estaba abiertico. Bueno, no sé si es claro hasta ahí. En conceptos, entonces, llegamos solamente a continuidad. ¿Qué significa eso? Que los límites que se van a evaluar son solo algebraicos. Así la siguiente vez que nos veamos límites trigonométricos y lo que sea, si no tienen dudas, yo espero que sí tengan muchas dudas. El parcial va hasta la clase de la semana
pasada prácticamente hasta la clase anterior, que fue límites algebraicos. Preguntas, dudas, inquietudes, sugerencias. No, profe, yo tengo que decir, yo no sé con quién trabajar para el proyecto de Dale, ahí me niños. perdonan que me les hubiera robado 40 minutos. Cuídense bastante. Dios me los bendiga.